sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.
Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y creo que algunos de ustedes han leído este pasaje y es muy parecido a otros pasajes que se trata de Simón el fariseo, pero no es el mismo, la misma persona. En este caso, es la casa de Simón el leproso. Para que podamos identificar esto, lo que vamos a estar leyendo en esta noche sucedió en la casa de Simón el leproso, ¿no? No significa que él es leproso, sino que gracias a Dios ya fue sanado por el Señor, hermanos. Y también vamos a ponernos de pie, hermanos, ya que vamos a estar sentaditos un rato, por favor. Dice la palabra de Dios así, le invito a que leamos desde el versículo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le invito a que me acompañe, hermano, en esta parte. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo a la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta noche. Y quisiera compartir, hermano, yo sé que todos nosotros hemos recibido bastante enseñanza de la palabra desde el jueves, viernes, sábado y bueno, hoy en esta noche. Y realmente deberíamos salir contenidos por su amor, adorando más al Señor, hermanos, y dándole la gloria, hermano, dando testimonio en este mundo, ¿no? Entonces vamos a orar. Les animo, hermano. Padre Celestial, te doy gracias por venir a la iglesia, Señor, y estar con mis amados hermanos alabando estos preciosos signos y poder, Señor, estar compartiendo los testimonios, Señor, que hemos oído de cosas maravillosas que ha hecho en la vida interna de los que hemos estado presentes, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y sabemos, Señor, que muchas veces se rompe la comunión, Señor, cuando fallamos, y te pedimos perdón por toda falta, ofensa, pecado. Gracias por su sangre preciosa, Señor. Y en esta noche, Señor, sé que a muchos de mis hermanos los conozco, te ruego que obres en la vida de ellos, síguelos edificando, Señor, y que puedan, Señor, salir de estas reuniones realmente dándote la gloria y adorando y rindiendo más su vida a ti, Señor, como lo han hecho, Señor, a través del tiempo. Pero, Señor, también te rogamos por aquellos que tal vez han venido a las reuniones. Sabemos que no a todos los conozco, pero tú conoces los corazones. No permita que regresen a sus hogares como han venido. Si hubiera alguien acá con falta de claridad al Evangelio, Señor, que hoy pueda resplandecer, Señor, su palabra y su Espíritu Santo obrar en los corazones para que venga a sus pies también a rendirse, Señor, y conocerte como el Salvador y Señor de su vida. Y que podamos, Señor, regocijarnos acá, los cristianos, en esta reunión, Señor, dándote la gloria, porque sabemos que tú haces la obra en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por los hermanos que nos han enseñado acá, mi hermano Lozano, mi hermano Torres, Señor, y yo sé que a través del tiempo también, que ha estado acá mi hermano Armendari, ha estado dando la palabra, y otros también pastores que han estado en la iglesia. Sabemos que no venimos tal vez a dar nada nuevo, Señor, sino a confirmar, Señor, cosas que muchas veces, Señor, lo hemos leído y queremos seguir estando a sus pies, Señor, como María pudo aprender, Señor. Ayúdanos y también ayúdanos a hablar las palabras necesarias y justas, porque tú eres el autor, Señor, y solamente somos instrumentos en sus manos. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre
precioso de Cristo Jesús. Amén. Queremos crecer en esa fe. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor había llegado en el tiempo de la Pascua, hermanos. Y sabemos que nosotros entendemos que el Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, hermanos. Y Él es el único quien pudo cumplir la ley, hermanos. Pero tenemos que entender, hermanos, que el Señor tenía personas que eran amigos de Él. Y entre eso era María, Marta y también, hermano, Lázaro. En el capítulo 11, hermano, podemos ver que después de que Lázaro había resucitado, en un momento dado, hermanos, los que estaban en aquel momento se molestaron, hermano, por lo que pasó. Y vamos a ver algunos versículos para entender, hermano, la magnitud de esto. En San Juan, vamos a ver en el contexto, capítulo 11, versículo 53, hermanos. Siempre, digamos, está pasando eso, hermano, como si fuera que hubiera un cortocircuito, ¿eh? Bueno, yo te aseguro, hermano, que no soy yo el que estoy dando el cortocircuito. Versículo 53, hermanos. Así que desde aquel día acordaron matarle, hermanos. Estamos en San Juan 11, 53, hermanos. Y en el versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen para que le prendiesen, hermanos. Entonces, todo esto que estamos diciendo, hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que había gente que no quería al Señor, hermanos. Y como en estos días se estuvo hablando de que ha sido difícil, hermanos, en diferentes edades, que el Señor sea menospreciado, hermanos, por este mundo. Y cuando hablamos, hermanos, de menospreciar, el Señor lo toma como un homicida. Mire conmigo, por favor, al libro de Mateo. Acordémonos que ya había maestros que enseñaban a su manera la ley, pero separaban, hermano, al autor, quien había venido, se había hecho carne. ¿Y quién era ese autor? Cristo Jesús, hermano. Le invito a que miremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, hermanos, y dice la palabra del Señor, hermano, así. Esto es referencia, hermano, a los discípulos. Acordémonos que el capítulo 5, hermano, está el Señor enseñando a aquellos que habían creído en Él. Dice las Escrituras en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Y aquí podemos ver, hermano, algunas palabras que Él va a estar enseñando, algo que los maestros, los escribas de aquellos tiempos, no habían dado una buena interpretación a la palabra de Dios. Versículo 21, oísteis que fue dicho de los antiguos. Note la expresión, dice, oísteis que fue dicho. Vamos al versículo 27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Vamos a ir un poquito más abajo, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho, los antiguos, no perjurarás. En el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta expresión, hermanos, que dice, oísteis que fue dicho, ¿dónde fue dicho eso, hermanos? Nosotros tenemos que pensar, hermanos, que la cultura con la cual el Señor llegó era religiosa. Habían escuchado en las sinagogas por mucho tiempo. Y eran enseñanzas, hermanos, con la cual habían agregado tradiciones. Entonces, ahora ellos están enseñando a su manera y la verdad no está llegando a los corazones porque ni ellos, hermanos, aceptan al Señor ni tampoco ellos entran al reino de Dios. Por eso, el Señor tiene que clarificar, por ejemplo, el asunto del odio en el versículo 21, hablando de que si alguien le trata de necio o de fatuo, de tal manera que, hermanos, sabemos que muchos en el tiempo del Señor habían escuchado el mensaje y quienes ejecutaban, hermanos, la muerte eran los romanos. Pero sin embargo, no nos olvidemos que la nación de Israel lo había menospreciado al rey, al Señor. Sin embargo, hermanos, ¿qué diferencia hay en el pecado de menospreciar? Porque a veces siempre buscamos el dilema, ¿quién será que habrán matado al Señor?
¿Lo habrán matado los judíos o lo habrán matado los romanos? Pero si nosotros nos damos cuenta, hermanos, que pecado ante Dios es pecado. En otras palabras, hermanos, el juicio que ellos hacían externo, consideraban a las personas que habían matado a alguien como Barrabás, que estaba pagando un precio en la cárcel por haber matado a alguien, por haber sido homicida, haber sido ladrón. Pero ¿qué podemos pensar de aquel que aborrece y menosprecia y odia en su corazón? ¿Es pecado o no es pecado? Entonces, justamente, hermano, el Señor dice, oíste que fue dicho. Ellos les enseñaron de esta manera, pero yo os digo, dice. Y cuando yo dice yo os digo, yo soy el autor de la palabra. Yo soy aquel en la cual le dejé esas cuestiones escritas a Moisés. No traten ustedes de hacer las cosas a su manera. Y eso, hermano, justamente María, y hablando de Marta, y también Lázaro, ellos pudieron aprender del Señor. Entonces, volvamos a San Juan, capítulo 12. Vemos, hermanos, que ya había una decisión de querer matar al Señor. Nuestro Señor, hermanos, sabía que los dirigentes judíos se habían propuesto detenerlo y matarlo. Pero así todavía, hermanos, volvió a Betania. ¿Sabe por qué volvió a Betania? Porque en esta oportunidad tenemos a alguien, hermano, que se llama Simón, ahí en el capítulo 26 de Mateo, versículos 6 al 13, ahí podemos ver el nombre del dueño de la casa. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26, hermanos. Al primer evangelio, hermanos, nos dice la palabra del Señor así, en Mateo, capítulo 26. Y dice así el versículo 6, hermano. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, ¿qué dice? El leproso. Entonces no nos olvidemos, digamos, que este era un discípulo del Señor. No confundamos, porque hay un pasaje muy parecido, hermanos, que se menciona en Lucas, pero no se refiere, hermanos, al mismo Simón, porque el otro era Simón el fariseo, hermanos. Entonces, también otra cosita más que quisiera que notemos, hermanos, acá es el versículo 10. Entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Es una pregunta. Hablando de María de Betania, la expresión que tuvo hacia el Señor. Termina diciendo, pues ha hecho conmigo una buena obra. Marque en su Biblia esa palabra, una buena obra, hermanos. ¿Sí? Entonces, el Señor, hermanos, se encontraba básicamente de 3 a 5 kilómetros de sus enemigos. ¿Quién eran los enemigos? Los religiosos, aquellos que habían menospreciado al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, sabemos, hermanos, que esos enemigos no querían escuchar al Señor, habían cerrado los oídos de su corazón. Pero gracias a Dios, hermanos, por María, Marta y Lázaro, hermanos. Si nosotros pudiéramos en esta noche simbolizar a María, Marta y Lázaro, son muchos de los cristianos, hermanos, que entienden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, notemos algo, hermanos. Ustedes saben los que estuvieron el día de ayer, me permitieron hablar un breve mensaje, pero si ustedes no se ha olvidado, hermano, María había estado a los pies del Señor en la primera visita. Aprendimos, hermanos, que María, en otra ocasión que pasó una aflicción, le compartió al Señor su corazón. Y había preguntado a varios de ustedes, ¿cuántos de ustedes han pasado alguna vez una aflicción? ¿Han pasado preocupaciones? Gracias a Dios, hermano, que tenemos un Dios que nos oye, hermanos. Qué maravilloso, hermano. Pero no solamente María aprendió a estar a los pies del Señor y a compartir en tiempos difíciles, sino que ahora lo vemos en la tercera ocasión donde María está a los pies del Señor. Y ¿sabes qué? Ahora ella hace algo maravilloso por el Señor en el versículo 3. Y lo vamos a ver en detalle. Dice que trae un perfume de nardo puro, de mucho precio, hermanos. Entonces, no nos olvidemos de las personalidades, hermanos. Dios, hermanos, sabemos que nosotros no somos todos, hermanos, uniformes. Somos diferentes, hermanos. Marta, hermano, era una persona que le gustaba servir y siempre estaba atareada, ¿sí? Pero en el caso de María, siempre ella estaba a los pies de Jesús
y estaba adorando, hermanos, escuchando la voz del Señor. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades, ¿sí? Muchas veces, aún los que exponen la palabra, hay algunos que levantan la voz, pero sin embargo, hermanos, hay que decir la verdad, lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Hay otros que son más tranquilos. Dios usa la personalidad, ¿sí? Sin embargo, no quita la personalidad, pero sí tenemos que ser fiel a su palabra, hermanos. Y por eso, hermanos, vemos acá que Marta pudo aprender. ¿Por qué pudo aprender? Mire conmigo al versículo 2. Entonces vemos que fue a visitar a sus amigos y vemos que ahora en esta imagen fue lo que pasó, hermanos, en la vida de María. Estaba a los pies del Señor. Pero ¿qué podemos pensar de Marta? ¿Marta habrá aprendido la lección? Hermanos, estamos convencidos que sí. Dice versículo 2, y le hicieron allí una cena, y Marta servía. ¿Estaba sirviendo Marta en esta segunda oportunidad donde el Señor tuvo que llegar a la casa de Simón el fariseo? Sí, hermanos. Hermanos, Dios no está en contra de servirle a Él, hermanos. El Señor tampoco hace mostrar cuando visita en la primera visita que es mal cocinar o hacer los quehaceres diarios de la vida cotidiana. Pero sí el Señor puso bien en claro que Él debe ser la prioridad, hermano, en todo aspecto de nuestras vidas, hermanos. Por eso no nos olvidemos, hermanos, que Marta servía. En la primera visita solamente se puede ver a Marta, a María y al Señor, a los tres. Ponete a pensar, hermano, tanta ocupación que tenía Marta en la primera visita, que ella, en su preocupación, en su afán, ella se dirigió a su hermana y empezó a pensar inmediatamente mal: mira, no te da cuidado que mi hermana no me ayuda. Y habíamos visto que María ya había hecho su parte al principio para que cuando llegara el Señor, a esos momentos ella pudiera estar a los pies del Señor, hermanos. Sin embargo, hermano, Marta aprendió una lección. Y es bonito, hermano, saber que nosotros los cristianos, hermano, entendemos las lecciones que Dios permite en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes saben, hermano, que Marta sí aprendió la lección. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses, hermano, en medio de una cárcel, hermano, que no eran cárceles como modernas de hoy, bien difícil, pasando tiempos difíciles de grande aflicción por causa de los judíos que levantaban falsas acusaciones debido al celo. Hermano, él les puede decir: aquel que comenzó la obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo, hermanos. Cada uno de nosotros, los que estamos acá en esta noche, estamos en proceso, hermanos. Dios todavía no ha terminado de hacer lo que comenzó desde ese día, hermano, que Dios trabajó en tu corazón para conocer a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor de su vida. Entonces, ahora miramos, hermanos, que Marta aprendió, porque Marta estaba sirviendo. Le dije, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, Simón el leproso era uno de ellos. Él era el que estaba al frente de esta casa, lo invitó al Señor. En segundo lugar, lo vemos en el versículo siguiente, hermanos, que estaba a la mesa, en el versículo 2, Lázaro. Pero no solamente estaba Lázaro, acordémonos que el Señor estaba acompañado por los 12 apóstoles. Más adelante vamos a ver la intervención de Judas. Entonces, ya cuando empezamos a hacer la cuenta, ya son 15 personas presentes ahí, ¿sí? Si en la primera visita, hermano, María y Marta, principalmente Marta, se atareó, ahora en la segunda visita ya no se la ve esa mujer atareada, ya no se la ve fatigada, cansada, ya se la ve con otro espíritu. ¿Te das cuenta, hermanos, que Dios sí hace la obra y hace comprender a aquellos que entienden? Hermanos, ¿qué llevó eso, hermanos? Por eso, en el Evangelio según San Lucas 10:39, ¿qué trajo satisfacción a María y le dio testimonio a Marta? Ahí tenemos una expresión: fue alimento espiritual lo que María prefirió cuando se sentó a los pies de Jesús a escuchar atentamente su palabra. Mientras Marta se preocupaba de la comida material, su hermana dedicó tiempo para estar cerca de su invitado, el Señor Jesús, y escucharlo. Que nosotros también apartemos, hermanos, tiempo para esto. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá sed,
querido hermano, lo que hemos aprendido en estos días, hermano, no se halla en cualquier lado. Cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, sé que ese pasaje lo usamos con personas inconversas, pero te quiero decir algo, el Señor eso le dijo a sus discípulos. Y muchas veces, aunque nosotros lo damos a la gente que no es cristiana, principalmente tenemos que entender que hay otra vida, hay otro aire que no es la verdadera vida, pero nosotros hemos conocido la verdadera vida, hermanos. Y hemos, hermanos, oído que no solamente es la verdad, y no es una verdad nomás en papel, no es algo en impresión, es una persona que nos hace libre, hermanos. Qué privilegio, hermanos, que Él es el único camino. Entonces, según San Juan 6:35, el que cree en mí, dice, no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida que nutre, satisface nuestra alma. No busquemos en otros lugares, hermanos, personas o cosas, porque esta búsqueda es en vano. Entonces, estas hermanas aprendieron la lección, principalmente Marta. Marta porque era la que en un momento dado de su vida estaba afanada. Y hace un momentito les dije, hermanos, que en el relato es muy similar el pasaje que hallamos en Mateo, que leímos brevemente, donde dice que estaba en la casa de Simón. Y en el Evangelio según San Marcos, si usted quiere anotar, capítulo 14, le animo a que lo lea esta semana del 3 al 9, no debe confundir, hermano, con el relato dado en Lucas 7:36, donde Simón, el fariseo, invitó, ¿no?, al Señor, pensando que él no tenía nada que aprender. ¿Y cuántas personas a veces, hermano, invitan al Señor? En ese pasaje dice que Simón miró cuando entró una mujer y hermanos, con lágrimas en su corazón, hermanos, principalmente lo que Dios había hecho en su corazón internamente, porque sabemos, hermanos, que el Señor varias veces dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y esa mujer que había sido mal visto por la sociedad, sin puerta, hermano, entró, interrumpió esa reunión y con sus lágrimas, hermanos, en adoración, porque el Señor era grande para esa mujer, pero esa no era María de Betania, el pasaje es muy similar. Lo único que nosotros podemos ver ahí, hermanos, en esa situación, es que en el caso de María, la mujer que derramó ese perfume de nardo en San Juan 12, era una mujer virtuosa. Pero la mujer, hermano, que entró en Lucas 7:36, esa fue una mujer que había llevado una mala vida. Y dice, el Evangelio según San Lucas, dice, era pecadora, dice. ¿Por qué dice ahí que era pecadora? Porque, hermano, el Señor no puede reprochar a una persona perdonada. Porque cuando el Señor perdona a alguien, olvida, hermanos. No es porque no tenga memoria Dios, sino que justamente, hermano, como Él ha perdonado a una mujer arrepentida, no en el acto que hizo, porque podemos decir que esa buena obra podría reemplazar el acto de su salvación. No, eso fue el resultado de lo que Dios había hecho en su corazón. Hermanos queridos, a veces hay gente que malinterpreta el Evangelio, dice, bueno, nos congregamos para ser salvos. Nosotros no nos congregamos para ser salvos. Nosotros nos congregamos porque ya somos salvos. Nosotros no seguimos a Cristo, hermanos, para ser ovejas. Ya somos ovejas. San Juan 10:28 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Querido, tenemos que comprender que esta mujer había sido pecadora, pero Simón, el fariseo que lo había invitado, en su corazón había pensado, si él supiera la mujer que le toca. Hermanos, Dios no mira apariencias, Él mira corazones, hermanos. Y él sabía qué clase de mujer era esa. Sin embargo, le dio una lección a Simón el fariseo. ¿Y cuál fue la lección? Dándole una parábola, una ilustración. Y en esa ilustración, ¿sabe lo que le dijo? Había dos deudores. Uno debía tanto y el otro debía menos. Y creo que hace un momentito le dije a ustedes, ¿cuántos pecados necesitamos nosotros hacer para ser pecadores? Esta mujer había pecado, representaba, pero también representaba el otro deudor, Simón. Él respondió, ¿quién le amará más al Señor? ¿Y sabe lo que respondió Simón el fariseo? Porque Simón el fariseo no le dijo Cristo, le dijo, di maestro. ¿Te das cuenta que mucha gente tiene un concepto de Cristo?
Pero un día, querido hermano, todos nosotros vamos a ser confrontados con el Señor. ¿Quién es el Señor para nosotros? A veces pensamos nosotros, bueno, yo ya hice una profesión de fe y recibí al Señor, pero en el Señor en el camino vamos a pasar pruebas. Y Él le va a preguntar, como le preguntó a los discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? Algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros profetas. Pero ¿sabe qué? Le dijo a uno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Y sabe qué? Gracias a Dios que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Queridos hermanos, hay tiempos cuando los discípulos retrocedieron y el mismo Pedro, viendo todos los discípulos que retrocedieron después de haber el Señor hablado a gente y multitud de ustedes me siguen por el pan. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si estás entendiendo, hermanos, Simón, hermano, él tenía que, al haberlo invitado al Señor, ser un siervo. Y la cultura en aquel tiempo, cuando llegaba alguien, la gente caminaba mucho, sus pies se llenaban de tierra. No eran viajes como nosotros que subimos en un auto, corrimos 40, 50 millas, tenemos nuestros pies cubiertos, se llenaban de tierra. Y la función de aquel que lo invitaba era lavarle los pies, hermanos. ¿Sabes qué? Simón no lo hizo. Otra parte de la cultura era darle 2 besos, uno en cada cachete, hermanos. Era parte de la cultura, del cariño, del afecto, del amor fraternal. Pero también era el ungimiento. Y esas 3 cosas no pasaron en la vida de Simón. ¿Sabes qué te hace pensar esto, hermanos? Que no podés ofrecer algo que no tenés. ¿Sí? La religión no te da amor, no te da gozo, no te da paz. Podés hacer una rutina de llenarte la cabeza de tanto conocimiento como maestro, pero estar muerto por dentro, estar seco. No sé si estamos entendiendo, hermanos. Y esa lección aprendió ese hombre que estaba ahí frente al Señor cuando le dijo, di maestro. No sabía Simón que el maestro que estaba frente a él no era cualquier maestro, era el maestro de maestros, que discierne las intenciones del corazón. Y hermanos, aprendió una lección grande Simón, el fariseo. ¿Te das cuenta que cuando el Señor hace una visita a aquellos que lo invitan, Él quiere que aprendan algo? Pero ahora en esta segunda visita en la casa de Simón, el leproso, fue una visita diferente. ¿Sabe que vino a esa casa porque había gente que le amaba, hermanos? Y nosotros, hermanos, en esta semana hemos sido visitados, hermanos, por el Señor. No nos levante a nosotros en alto, pero la palabra de Dios ha sido expuesta. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? María la aprovechó para bien. ¿Sabes por qué? Porque ahora vamos a ver algo bien interesante, hermano, en lo que pasó. Por eso, María y Marta eran discípulos del Señor. Alguien dijo, el doctor Bonhoeffer decía, el discipulado es gratis, pero te costará toda la vida, hermanos. Vemos a María, Marta y Lázaro, hermanos, recibiendo en la casa de Simón el leproso, hermanos. ¿Dónde tuvo esto lugar, hermanos? Dijimos que en Betania, hermanos, en una pequeña aldea, hermanos. Y vemos que aquí podemos ver en este relato, viendo, hermanos, que María ungió tanto la cabeza como los pies del Señor, hermanos. ¿Sabe qué? Esta acción fue una acción de puro amor de parte de ella. Porque, hermanos, ¿sabe qué? El Señor le faltaba poco para que Él fuera a la cruz del Calvario. Si ustedes han leído los evangelios, el Señor muchas veces en 3 ocasiones dijo, ¿sabe qué? Un día voy a ser menospreciado, me van a maltratar, voy a tener que un día hasta ser traicionado. Hasta nadie sabía que Judas iba a ser traicionador. Pero sin embargo, hermanos, María escuchaba cada palabra que el Señor decía. Y queridos hermanos, es muy importante que las cosas que hemos escuchado en este día lo prestemos con mucha atención, hermanos, porque no es la palabra de hombre, es la palabra de Dios que hemos escuchado, hermanos. Y por eso, hermanos, María aprovechó esta ocasión, ya que el Señor, hermano, no iba a volver a estar de vuelta como en esta ocasión. El Señor le quedaba poco tiempo. Mira el versículo 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo, hermanos. Ahora, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que este perfume de nardo, hermano, es de gran valor. María tomó, hermano, un ungüento de 12 onzas, hermanos. Ungüento, en otras palabras,
con un perfume, con una esencia, hermano, de gran precio. ¿Cómo podemos saber que era de gran precio? Mira el comentario que Judas da en el versículo 5. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado, que dice, a los pobres, hermanos? Por eso es interesante, hermanos, que esto era algo de gran valor. Hace un momentito vimos, hermanos, que Marta sí aprendió la lección. Hermano, es malo servir a Dios. No es malo servir a Dios. Seguí sirviéndole al Señor, hermano. Pero no nos olvidemos que debemos estar a los pies del Señor, hermano. Que es lo primordial, lo esencial. Y sabemos, hermanos, que Marta ya no vivía por las apariencias. Caín dijo esto: podemos esconder nuestro pecado de la gente, pero jamás de Dios, hermanos. Amén. No te olvides que Caín fue aquel que traía aquellas cosas que él quería a su manera hacer, su adoración a Dios y su servicio. Pero ¿sabe qué? El Señor mira los corazones, hermanos. Y Marta ya no quiso engañar al Señor. Marta fue aquella también que estuvo a los pies del Señor frente a ese servicio. Estaba ahora, hermanos, regocijando, sirviendo al Señor, hermanos. Y es lo que nos anima, hermanos, en esta tarde. Pero también, hermanos, entendamos que vamos a pasar circunstancias, hermanos. Y esas circunstancias, hermanos, hacen Dios transformar nuestras vidas, hermanos. Muchas veces Dios no cambia nuestras circunstancias hasta que no cambia nuestro corazón, nuestras perspectivas y los valores de la vida, hermanos. Por eso es importante que tengamos en cuenta, hermanos, más allá de repetir que Jesucristo es la vida, que hayas experimentado la vida, hermano. El mismo apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Hay que vivir al Señor, hermanos. Estas conferencias terminan hoy, pero, hermano, esto sigue mañana, sigue el martes, y, hermano, hasta que nos encontremos cara a cara con el Señor, porque Él es la vida, hermanos. Necesitamos mantenernos a los pies de Él cada momento, hermanos, para poder continuar enfrentando los quehaceres normales de la vida. Entonces vemos, hermanos, que este perfume era de gran valor, hermanos. Sin embargo, hay algo que nosotros podemos ver, y dice acá el versículo que ese valor era de 300 denarios. ¿Cuánto se pagaba en aquellos tiempos a un jornalero, hermanos? Acordémonos que un jornalero es diferente a un siervo. Un siervo vive en una casa. Está como por cuando uno dice, este vive cama adentro, porque tiene una habitación, aunque no vive con el amo, pero es un siervo que vive permanentemente. Pero un jornalero es aquel que tiene un trabajo por la mañana y ya por la tarde finaliza y no sabe si mañana va a trabajar. Sin embargo, aquí dice 300 denarios, el valor de un trabajo de un día diario, un denario. Ponete a pensar, en estos momentos, saquemos cuentas matemáticas. ¿Qué es lo que en estos momentos alguien está ganando como un salario diario por un trabajo día? $80 en los Estados Unidos, $100 por día. La semana tiene 7 días, trabajar 5 días. Estamos hablando de multiplicar eso por esos 5 días. Entonces estamos hablando ya de $500 a la semana. El mes tiene 4 semanas. Entonces ya estamos hablando de esos 500 por esas 4 semanas. Llegamos a $2.000. El año tiene 12 meses. En 10 meses son $20.000. Entonces entramos a ver ahora esos 2 meses que nos quedan, y si vamos a redondear la cifra, $25.000. Este perfume, hermano, de gran valor que tenía María, no lo compró en esos momentos. Ella lo tuvo en el pasado, pero justo lo aprovechó en el momento. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque realmente amaba al Señor, hermanos. Por eso ella, al estar frente al Señor, hermanos, tenía una motivación grande. Y volvamos acá a la palabra del Señor, hermano. ¿Qué estaba representando al hacer esto María, hermano? Fue una acción de puro amor. Fue una acción, hermano, que sabía que le iba a costar un precio. Y ella conocía el Antiguo Testamento, María. El rey David, en un momento dado, él pudo decir: yo no ofreceré algo a Jehová, algo que no me cueste. Hermano, cuando servimos al Señor, hay un precio que nos cuesta pagar. Pero ¿sabes qué, hermano? Todo esto comienza cuando estamos a los pies del Señor, hermanos. Debido a que, hermano, se sentó en reiteradas veces a los pies del Señor, le escuchó hablar.
de tal manera que dijo, ¿cómo mi Señor un día va a morir? Entonces, hermanos, llegó el momento, hermanos, donde ella quería expresar algo antes que ya no tuviera esa oportunidad. Quisiera mostrarte algo a Marcos 16:1. Ayer lo mencioné brevemente, hermanos, pero sin embargo ustedes saben que María fue una de las únicas mujeres que no estuvo en la resurrección. Dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo 1 del Evangelio según San Marcos. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Por eso, queridos, tenés que darte cuenta que María de Betania no fue una de esas mujeres, hermanos. En otras palabras, ella dio rosas al Señor, hermanos, antes de que Él fuera muerto y sepultado. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas que se paran frente a una tumba de un ser querido que no pudieron expresarle gratitud, ni amor, ni aprecio? Pero ya es tarde. Nosotros comprendemos que alguien que ha muerto ya no está en esa tierra, ya no está en ese cementerio. Ese cuerpo ya no es la persona, y más si no es cristiano. Sabemos que qué triste eternidad, porque sabemos que, hermano, alguien que no conoce del Señor, un día dice que los libros serán abiertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Sabías que para ser inscrito en ese libro de la vida tenés que nacer de nuevo? Su servidor es de Argentina, acá mi hermano es de Venezuela, algunos de ustedes son de México, acá el hermano de República Dominicana. Pero hagamos de cuenta que yo tuviera que ir a Chicago al registro civil y presentarme mañana lunes y decirle, por favor, necesito mi acta de nacimiento. Y ellos van a decir, ¿en qué año usted nació? Bueno, nací en tal año, nací tal día. ¿Y qué apellido es? Arjona. Y encuentran y dicen, no, aquí usted no aparece. Pero ¿cómo que no voy a aparecer si yo he nacido en este mundo? Sí, pero ¿sabe qué? ¿Usted de dónde? ¿Usted en qué país nació? Ah, bueno, nací en Argentina. Bueno, usted no es ciudadano norteamericano. Usted debe ir a buscar su acta de nacimiento en el registro civil allá en Argentina. ¿Y sabe qué? En el libro de la vida, digamos, el Señor le tuvo que decir a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, entonces, ¿sabes qué? Nunca has nacido en ese libro de la vida. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Temporalmente la gente cuando muere sin Cristo va al infierno, pero eso es temporal comparado con el lago de fuego y azufre, donde ya no hay esperanza. Querido, el infierno no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Dios ha dado la solución a través de su amado Hijo. Él es el que cumple y satisface las exigencias y la justicia de Dios. Con eso en nuestros corazones, nadie pudo cumplir la ley sino Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos borrar nuestro pecado aún viviendo toda la vida en una iglesia o haciendo buenas obras, porque ninguna mala obra puede ser borrada con una buena obra. Por eso Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario, hermanos. Y por eso Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice claramente, aquel que nos lavó con aquella sangre preciosa. Estás limpiado por la sangre de Cristo, estás perdonado. Por eso vemos acá claramente lo que pasó, digamos, en la vida de María, y justamente esta obra que ella estaba haciendo no era para salvación. Hace un momentito les pedí que ustedes marcaran en Mateo 26, versículo 10, el Señor llamó, que dice, buena obra, la acción que hizo. ¿Hacia quién? No lo hizo hacia los discípulos, no lo hizo para hacer un show, era el resultado de su comunión interna con nuestro Señor, de tal manera que ahora ella estaba, como diciendo, demostrando algo antes que el Señor. ¿Sabe de qué manera lo hizo? Lo hizo pública. ¿Quiénes estaban ahí frente a ese acto? Estaban los apóstoles. ¿Quiénes más estaban ahí presentes? Estaba Lázaro, su hermano, estaba Simón el fariseo. Ella lo hizo de una manera espontánea, de una manera natural. No pensó, bueno, ¿qué van a pensar lo que voy a hacer en estos momentos? Lo hizo de una manera sacrificada. Acuérdense el valor que costaba ese perfume, y aquí con todo respeto, hay hermanas
que le gustan los perfumes. Cuánto más las mujeres en aquellos tiempos, con gran valor. Sin embargo, lo hizo de una manera extravagante, personal, sin avergonzarse, sin timidez. ¿Y sabe lo que llamó Jesucristo eso? Buena obra. Hay personas que hoy en día dicen, bueno, yo ya soy salvo por la gracia de Dios, no necesito hacer ninguna obra. Pero Santiago, siendo el pastor de esa congregación, él dijo, la fe sin obra es muerta. Por más que vos me digas que tenés fe en el Señor y no hay evidencia de obra, replantéate tu cristianismo. Dios hace cambios internos con la cual ahora María es elogiada y el Señor la defiende delante de los discípulos, de todos los que estaban mirando ese espectáculo para la gloria de Dios. Dijo, buena obra he hecho, hermanos. Dijimos que esa compra le exigió el perfume de un salario de todo un año, de un obrero común. Y ella sabía las Escrituras. Segunda de Samuel 24:24, el rey David dijo que no iba a dar al Señor lo que no le costara. Ese acto de adoración llenó de fragancia toda la casa, de todos los que estaban ahí participando. Por eso, queridos hermanos, ustedes sigan sirviéndole al Señor, hermanos. Pero no te olvides de estar a los pies del Señor diariamente en comunión con Él. Hoy en día se ha malinterpretado el cristianismo por personas que han abusado, de tal manera que ese abuso lo han llevado al extremo ya de pensar, hermanos, que es exageradamente aquellos que diezman, ofrendan o se rinden a un campo misionero, le sirven a Dios. Hermano, cuando tú ves, hermano, el primer mensaje que dio el apóstol Pedro a un grupo de judíos, hermano, en el primer mensaje, él comunicó el evangelio a gente que había odiado al Señor. Y dice, ahora hay otra oportunidad que el Señor, Él es el autor de la vida. ¿Y sabe lo que pasó cuando escucharon el evangelio, el amor de Dios? Dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y esos hombres, hermanos, escucharon la respuesta, arrepentidos. El arrepentimiento, hermano, va de la mano con la confianza puesta en la persona correcta. Es Cristo Jesús. Muchas veces ese versículo se malinterpreta porque ahí habla y bautices en el nombre del Señor Jesús. Acordémonos que ese grupo de judíos, de nuevos creyentes, habían negado al Señor y ahora se iban a bautizar en el nombre del Señor, no porque ellos estaban negando al Padre y al Espíritu Santo. Ellos todavía no sabían esa parte, pero Dios le iba a seguir revelando su palabra más adelante. Pero gracias a Dios que aquel que había, acuérdense que también había gente que se habían bautizado para ser judaizantes, ahora se estaban bautizando, identificándose con nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, hermanos, que estos nuevos creyentes, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. Hermanos, hoy termina esta conferencia, uno quisiera que no terminara, pero estos hermanos tenían comunión unos con otros y era diaria, hermanos. Tenían comunión a través de la cena del Señor y comunión en las oraciones. Y dice que era la llenura tanto del amor del Señor, hermano, que daban las propiedades a los pies de los apóstoles. Hermanos queridos, no sé si ustedes han ido a una clase de química, aún en la secundaria, pero siempre se hacía un experimento en poner un frasco y ponerle agua. Y en un momento dado decir, bueno, vamos a poner aceite aún de la cocina. Y ahí en esa mezcla no podía haber un entrevero ahí. Se dividía el agua por un lado y en la otra mitad el aceite. ¿Qué es lo contrario al amor? Egoísmo. Y sabemos, hermanos, que estos creyentes estaban llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice el fruto, no dice los frutos. El fruto, y dentro del fruto hay características. Amor, gozo, paz, paciencia. 9 características. Queridos hermanos, los apóstoles no le pusieron un cartel. Si te vas a convertir en cristiano, vas a tener que dar las propiedades. Eso no fue la cláusula. Era tanto el amor incondicional que había sido derramado en sus corazones que miraban a su prójimo, miraban la obra, miraban a los creyentes, hermanos, que daban sus propiedades. Pero, hermano, el Señor no los abandonó. ¿Sabes por qué, hermano?
Porque esos hermanos, cuando se fueron dispersados, hermanos, en el capítulo 8 de Hechos, en ese capítulo 8, al ser dispersados, hermanos, esos hermanos después regresaron a su nación y se dieron que no tenían nada. Y vemos el amor que tenían las iglesias de Macedonia en el capítulo 8. Las iglesias de Macedonia lo comprendía Tesalónica. Lo comprendía, hermano, iglesias, hermanos, que habían sido establecidas ahí, hermano, en esa zona de Macedonia. Y dice que ellos rogaban, hermano, era tanto la llenura, eran gentiles ellos, de dar, hermano, al apóstol Pablo. Hermanos, pero primero se habían dado primero al Señor. Por eso, hermanos, María fue considerada por el Señor buena obra ha hecho, hermanos. Qué maravilloso, hermanos, mirar todo eso, hermano, a través. Pero ahora vamos a ver el contraste para finalizar, hermanos, ¿sí? ¿Qué debe ser nuestra motivación? Dios debe ser nuestra motivación más grande para cambiar y madurar. Además, recordémonos que solo Él puede cambiarnos. Al producir en nosotros, y acá el pastor mencionó algo en medio del canto, Filipenses 2:13, el querer como el hacer por su buena voluntad. Diariamente tenemos este desafío. Podemos centrarnos menos en nosotros y servir humildemente a Dios y a los demás. En otras palabras, María había llevado una vida bien vivida. Una vida bien vivida en abundancia es aquella que tiene la mirada enfocada y puesta siempre en el Señor Jesús. Un oído abierto y sensible a la apacible voz del Espíritu Santo y un corazón hambriento por la palabra de Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que Marta también lo aprendió, porque muchos podemos caer en esa rutina. Podemos asistir a las reuniones de la iglesia, cantar los mejores himnos, recitar oraciones ortodoxas y mientras tanto estar de desacuerdo con Dios, a quien profesamos amar, decía el hermano Luz. Por eso, hermanos, ella se postró a los pies. María tomó el lugar de esclava. Cuando se soltó el cabello, hermano, las mujeres judías nunca harían en público eso. Se humilló y puso su propia gloria. La gloria que ella tenía, dijo ahora, Él merece la gloria. Él merece la honra, hermanos. Y hermanos, nunca faltan las críticas, hermanos. Cuando vemos que personas se rinden al Señor y se dan, vamos a San Juan capítulo 12. ¿Y quién comenzó la crítica, hermanos? ¿Quién comenzó, hermanos, aquellos que malinterpretaron esto, hermanos? Y eso sucede a través de todas las generaciones, hermanos. Dice la palabra del Señor, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hermanos. Hermanos, es lamentable, hermanos, que nadie pudo distinguir a Judas Iscariote, hermanos. Sin embargo, los discípulos se unieron, hermanos. O sea que Judas, hermano, es considerado el significado un hombre de traición. No sabían que Judas era un diablo. Mire conmigo a San Juan 13:27, ahí a la vuelta de la página. Dice la palabra de Dios, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hermano, al hacer este comentario Judas de María, le llamó la atención a los demás. No pudieron discernir, hermano, que él no tenía amor al prójimo. Es interesante eso, hermanos. Si usted se da cuenta, hermano, él era el tesorero en esa temporada más de la Pascua, porque ustedes que han escuchado el primer mensaje que di, mostré cómo en el templo, en el tiempo, hermano, de la Pascua, venían esos judíos de otras naciones trayendo sus ovejas y habían hecho negocio. Entonces en las Pascuas, hermano, había mucha venta en el templo, en los atrios de los gentiles. Entonces todo eso, hermano, se había vuelto un negocio. Y justamente, hermano, ¿quién vendió al Señor por 30 piezas de plata? ¿Cuál era la motivación que este hombre estaba teniendo hablando de Judas? Nadie podía distinguir, pero el Señor sabía quién era Judas. Después de todo, hermano, como dijimos, él era el tesorero y hasta el fin nadie se dio cuenta, hermanos, hasta que el Señor, hermano, reveló. Mire conmigo a San Juan 13:21, hermano. Dice la palabra, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va
a entregar, hermanos. Qué impresionante, hermano. Es importante que tengamos en cuenta esto, hermano. Si el hombre, hermano, hace lo correcto motivado por razones equivocadas, muy pronto comenzará a hacer lo incorrecto. Tanto el proceso como el resultado final son importantes para Dios, ya que el proceso es el que edifica y revela las actitudes. Hay un dicho, hermano, que ocurre mucho en nuestros países latinoamericanos: el fin justifica los medios. Y lamentablemente muchos piensan, bueno, nadie se da cuenta. Pero, hermano, Dios no puede ser burlado. Y sabía quién era, hermano, Judas, hermano. Cristo sabía lo que había en el corazón de él y las intenciones. Por eso, hermano, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Judas en el versículo 4? San Juan capítulo 12. Simón, el que le había de entregar, versículo 4. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Estas fueron las primeras palabras de Judas. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Judas? Vamos a Mateo capítulo 27. Estas fueron las últimas palabras de Judas. Mateo capítulo 27, versículo 4. Dice las Escrituras: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Contra quién había pecado Judas, hermanos? Había pecado contra el Señor. En el versículo 3, entonces Judas, el que le había de entregar, viendo que era condenada, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Hermanos, cuando alguien se arrepiente, hermanos, por eso es importante tener que ver en cuenta que la palabra de Dios que está, hermano, traducida de griego al español, a veces esta palabra suena similar, pero sin embargo, la palabra acá arrepentimiento da en el sentido, hermano, de algo muy similar que se llama remordimiento. ¿Y cuál es la diferencia, hermano? El arrepentimiento, hermano, va, hermano, a arreglar la ofensa contra aquel a quien ha ofendido. En este caso, Judas, hermano, él va con las personas que odiaban al Señor. ¿Y quién eran? Aquellos hombres, hermanos, que eran maestros de la ley, aquellos que eran dirigentes, cabezas espirituales, pero Judas no había ofendido a ellos. Judas había ofendido al Señor. Y hace un rato dije, ¿cuántos pecados debemos hacer para ser pecadores? Ustedes saben que Pedro también ofendió a Cristo. 3 veces, hermano, él negó al Señor. Sin embargo, hermano, la actitud en medio de esa situación que lo llevó, hermano, a un lloro de arrepentimiento y ver, hermano, que había hecho las cosas a su manera en un camino de la amargura, hermano, se encontró con el Señor y el Señor le miró. Pero él arregló las cosas con aquel que había ofendido. Y ahí comienza el principio de restauración. Pero ¿qué pasó en el caso de Judas? Judas, hermano, ofendió a Cristo, pero él buscó a las personas equivocadas. Él fue a las personas que, hermano, en este caso, él no había ofendido sino al Señor, y también fue al lugar equivocado. Ahí comienza el arrepentimiento. Arreglar primeramente como el hijo pródigo que dice: yo he pecado contra el cielo y contra mi Padre. En Salmo 51, el rey David, hermano, a pesar de que era rey, él no era sacerdote, no era profeta, conocía a Dios. Y él sabe qué era él. Reconozco mis rebeliones, pero él sabía que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Muchas veces nosotros podemos decir: Dios es misericordioso. ¿Has experimentado la misericordia de Dios? ¿Has experimentado el amor del Señor? Justamente, hermano, Judas, hermano, fue al lugar que tenía que ir, hermano, porque no fue al lugar correcto ni a la persona correcta. ¿Y qué terminó, hermano? En suicidio. Acabó con su vida. Estas fueron las últimas palabras, hermanos, antes de hacer lo que tenía que hacer, hermanos. Yo creo que nadie en esta noche quisiera ponerle a su hijo Judas como nombre. Judas, como dijimos, es traición, hermanos. Y principalmente, hermanos, porque entendemos que de María podemos aprender que fue una bendición para nuestro Señor y aún para su propia vida, hermano, llenando de fragancia, hermano. Yo quisiera hacerte una pregunta como creyente. Esta es la pregunta. ¿Estás siguiendo las ambiciones de Cristo para tu vida o esperas que Él te ayude a alcanzar
¿La tuya? Léela con más detenimiento a la pregunta. ¿Estás siguiendo las ambiciones de Cristo para tu vida? ¿O esperas que Él te ayude a alcanzar las tuyas? A veces nosotros usamos mucho el nombre de Dios en vano, pero Él no está en nada de nuestros asuntos, hermanos. Por eso, hermanos, cada cosa que hacemos, hermanos, para el Señor, a veces pensamos que nomás servir en la iglesia es servicio. Hermanos, tenemos que ser un testimonio en nuestros trabajos. Jóvenes, tenemos que ser un testimonio, hermanos, donde vivimos. Tenemos que ser un testimonio en la escuela, en la universidad. Y en Filipenses 4:18, el apóstol Pablo, que no había recibido ayuda de muchos lugares, él podía dar elogio a los hermanos de Filipo con esa carta de gozo. Mire conmigo al finalizar la carta, cómo nombra, hermano, aquellas cosas que se hacían para la gloria del Señor. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, hermanos. En esta noche, hermanos, ¿qué rendiremos al Señor, hermanos? Dios nos da el privilegio de poder, hermanos, rendirle a Él. Sin embargo, hermanos, no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación es por gracia. El misionero, hermano, David Livingstone, que entró al África Negra, él decía, nunca hice un sacrificio, dijo el misionero David Livingstone, siendo un médico que había dejado por servirle al Señor. No debemos hablar de sacrificio al momento de servirle, cuando recordamos el gran sacrificio que Él hizo dejando el trono del Padre en el cielo, para darse por nosotros, hermanos. ¿Es Dios grande en tu vida, hermanos? ¿Cómo has estado a los pies del Señor en estos días? ¿Solamente será algo temporal o esto será una iniciativa para el resto de nuestras vidas estar a los pies? Te invito a que nos pongamos de pie. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz.